El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Noche de Lluvia. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme todos los martes y todos los días en esta aventura maravillosa que compartimos a través del misterio. Gracias de todo corazón y antes de empezar quiero pediros, si es que no lo habéis hecho ya, que por favor podáis suscribiros a este podcast, a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Un gesto sencillo, gratuito, con el que nos ayudáis mucho. También ayuda bastante que podáis compartir en vuestras diferentes redes sociales y recomendar estos episodios y pues por supuesto dar me gusta y dejarnos algún comentario con vuestra opinión. Gracias de corazón por todo eso, gracias por estar al otro lado de la pantalla y sin más, vamos a comenzar el capítulo de hoy que es muy especial. Empezamos. Nos lo habéis pedido mucho y hoy traemos a Noche de Lluvia, el mayor misterio religioso del continente americano, los enigmas de la Virgen de Guadalupe, de la Guadalupana. La primera vez que supe de los secretos que rodean a la Virgen de Guadalupe de México fue cuando era adolescente. En una librería de libros antiguos, en Madrid, descubrí la obra El misterio de la Virgen de Guadalupe, de mi querido maestro Juan José Benítez. Este libro me fascinó y consiguió que me interesara todo lo relacionado con la patrona de México. Poco podía imaginarme en aquellos lejanos días en los que leía esta obra, que yo tendría la oportunidad de estar a solas en el camarín con la Virgen de Guadalupe de México y de entrevistar a los máximos estudiosos de la tilma de Juan Diego, un lienzo que todavía hoy sigue desvelando sus enigmas. Hoy vamos a analizar con profundidad, con intensidad, los enigmas de la Virgen de Guadalupe, un misterio que sigue desafiando a la todopoderosa ciencia del siglo XXI. Y al final os contaré una experiencia personal que viví con ella, con la guadalupana, y que es una de las más fascinantes de mi vida. Comenzamos. El motivo por el que la villa de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México, se ha convertido en el centro religioso más turístico de la cristiandad, es una humilde tela que cuelga de la pared principal del templo. En ella está plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe, la que, según la tradición, se apareció en este lugar, en el Cerro del Tepeyac, en 1531. Del relato que se desprende de los documentos históricos conservados, especialmente el Nicam Mopogua, el texto en lengua náhuatl que cuenta la historia de la guadalupana, conocemos que al parecer la Virgen se presentó en 4 ocasiones ante el indígena Juan Diego y en una 5ª ocasión ante su tío Juan Bernardino. Cabe destacar que Juan Diego fue beatificado por Juan Pablo II en los años 90 y canonizado en el año 2002, por lo que el humilde indígena del relato guadalupano es hoy día San Juan Diego. En la primera aparición, acontecida durante un viaje de Juan Diego a Tlatelolco, en el Cerro del Tepeyac, la Virgen habría pedido a Juan Diego que se presentara ante el obispo Fray Juan de Zumárraga para instarle a que construyera allí un lugar de oración. Tras la negativa de Zumárraga, la señora, según el Nicam Mopogua, volvió a aparecerse ese mismo día y pidió al indígena que insistiese, pero Juan Diego no consiguió convencer a la autoridad religiosa. El obispo exigió al indígena
pruebas objetivas de lo que le estaba diciendo, motivo por el que la Virgen habría vuelto a presentarse, asegurándole que al día siguiente le daría la señal que quería el obispo español. Además del Nicam Mopogua, estas afirmaciones se sustentan en testigos como Gabriel Juárez, un indígena de 110 años de edad que testificó sobre el acontecimiento guadalupano en las llamadas informaciones jurídicas de 1666, unas investigaciones encargadas por el Cabildo Catedralicio de México que fueron llevadas a cabo por distintos especialistas a fin de verificar el acontecimiento guadalupano. El 11 de diciembre de 1531, según el relato guadalupano, Juan Diego no pudo acudir a su cita con la Virgen porque su tío Juan Bernardino estaba enfermo y le había pedido el favor de ir a buscar a un confesor porque estaba cercano el momento de su muerte. El indígena habría evitado intencionadamente pasar por el lugar en el que debía encontrarse con la señora y aún así, ésta se le presentó en su camino, diciéndole quizá las palabras más recordadas y repetidas por los devotos guadalupanos. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante y aflictiva. ¿No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Después de estas palabras, de que la señora le dijera que su tío estaría bien, tranquilo ya de que éste no iba a fallecer, explica la tradición que Juan Diego atendió a las indicaciones de la Virgen. Tenía que subir hasta el Tepeyac y cortar unas flores que allí encontraría. A pesar de la aridez del terreno y de ser pleno invierno, cuentan que encontró variadas y olorosas flores. Cortándolas, las envolvió en su tilma, la capa que llevaba anudada al cuello, y se las llevó a la señora, quien le pidió que presentara esta prueba a Fray Juan de Zumárraga con estas palabras que recoge el Nicam Mopogua. Y cuando las vio, con sus venerables manos las tomó, luego las puso de nuevo en el hueco de la tilma de Juan Diego y le dijo: «Hijo mío, el más pequeño, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo». Una vez ante el obispo, Juan Diego extendió su tilma y dejó caer las flores, momento en el que, cuenta el Nicam Mopogua, apareció misteriosamente en la tilma de Juan Diego la imagen de la guadalupana, la que se conserva en la Basílica de México, la Virgen más venerada de América, objeto de controversia entre creyentes y detractores, rodeada de polémica y enigmas que van desde su misma elaboración y composición, así como la propia conservación de la tilma, incluso los estudios que hablan de los misterios que oculta su manto. Y antes de hablar de esos misterios, resulta conveniente describir la tilma de San Juan Diego que se venera en la Basílica de Santa María de Guadalupe de México. Se trata de un lienzo, de una tela que mide actualmente 168 centímetros de largo por 103 metros de ancho. Según el Nicam Mopogua, es una capa que usaba Juan Diego, muy popular entre su pueblo en aquella época. Los ayates eran tejidos con fibra de maguey, es decir, con fibra procedente de la planta del agave, y se ataban a los hombros y caían hasta el tobillo. Los indígenas usaban estos ayates para transportar cosas
En el caso de la tilma de Juan Diego, los expertos no consiguen explicar que todavía se conserve, porque la fibra vegetal de agave entra en putrefacción en 2 décadas. Y sin embargo, el ayate que se venera en la Basílica de Santa María de Guadalupe de México tiene una antigüedad de más de 400 años. Ese es el enigma más claro, más fuerte que a la fecha la ciencia no ha logrado resolver. Solo con decir esto ya podemos tirar por tierra los argumentos contra la veracidad de la guadalupana, pero vamos a seguir añadiendo pruebas a nuestra investigación porque muchas son ciertamente fascinantes. Con respecto a lo que observamos en el interior del ayate, se trata de una virgen con rostro moreno y características mestizas. Aparece de pie, con el rostro ligeramente inclinado y representada como una Inmaculada Concepción. Luce un manto azul lleno de estrellas y unos rayos dorados enmarcan su figura. El lazo negro que rodea su cintura y la caída de su vestido rosa, decorado con flores, parecen indicar que está embarazada. Y si hablamos de este tema, del supuesto embarazo, hay una investigación verdaderamente fascinante. El libro Más allá de su embarazo, una investigación médica y antropométrica en la Virgen de Guadalupe, del autor el doctor David Ricardo Ojeda Correa, quien ha estudiado a la patrona de México desde el punto de vista de la medicina y con un enfoque puramente científico, encontrando en sus estudios datos inéditos y sorprendentes. Por ejemplo, este doctor asegura que el día del acontecimiento guadalupano, el 12 de diciembre de 1531, el cometa Halley sobrevoló la zona central de la República Mexicana. Utilizando un programa de computadora, el Redshift 8, una completa guía de interpretación del cielo nocturno y de la posición de los astros en distintos momentos, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia, él ha descubierto que el famoso cometa se situó sobre la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 de la mañana, hora precisa en la que expertos como el investigador Fernando Ojeda Llanes sitúan la impregnación de la sagrada imagen en la tilma de Juan Diego. Según el doctor Ojeda Correa, el cometa se encontraba en el cielo nocturno a 60,9 grados de elongación al Sol, con una magnitud de 8,9. Se trata de una evidencia científica de primer nivel si tenemos en cuenta que los pueblos originarios de Mesoamérica consideraban las apariciones de cometas en el cielo como eventos astronómicos inusuales que servían como anuncio de acontecimientos importantes que podrían cambiar el mundo. Y la aparición de la Virgen de Guadalupe realmente lo cambió porque provocó conversiones masivas de millones de personas pertenecientes a esos pueblos originarios. La investigación del doctor David Ricardo Ojeda Correa confirma que desde el punto de vista antropométrico, la Virgen de Guadalupe cuenta con proporciones humanas perfectas y que presenta las características de una mujer embarazada. Este dato del embarazo de la guadalupana fue propuesto en su momento por el doctor Carlos Fernández del Castillo y el doctor Ojeda Correa lo toma como punto de inicio de su investigación. A ojos de un médico que ejerce la medicina en la actualidad y sirviéndose de estas medidas antropométricas de la Virgen de Guadalupe, el doctor confirma en su obra lo siguiente: que la mujer de la imagen presenta un embarazo a término, con producto único en situación longitudinal, encajado en pelvis materna, con el hombro anterior cercano a la posición de la flor de 4 pétalos llamada Nahuiolín. Este doctor no solo es capaz de establecer
desde un punto de vista científico que está embarazada, sino también otros datos como que la posición del bebé oculta un detalle con respecto a esa única flor de 4 pétalos que aparece en el manto guadalupano, el Nahui Olin, uno de los símbolos más poderosos de la mitología prehispánica, que representa entre los pueblos originarios los 4 rumbos del universo y la unión del cielo y la tierra. Pues bien, según el doctor David Ricardo Ojeda Correa, lo que indica la posición del bebé, que deja adivinar las proporciones de la figura de la Virgen, es que el lugar exacto en el que un doctor especialista en ginecología y obstetricia elegiría para realizar una auscultación cardíaca fetal sería exactamente sobre la flor de 4 pétalos Nahui Olin del manto de la Virgen. Ahí estaría la zona donde podría escucharse el latido de ese bebé. Y se trata de un descubrimiento fascinante de este profesional de la medicina, porque el latido del bebé estaría en correlación con el símbolo del movimiento y de la vida, según la cosmogonía mexica. Cabe destacar que en la imagen de la Virgen de Guadalupe no se escucha ningún latido. Esto es un bulo falso. Lo que dice el doctor es que en una mujer embarazada de carne y hueso, ese sería el lugar exacto en el que un profesional médico buscaría escuchar el latido, no que exista en la imagen un latido, porque eso es un dato falso. Y continuemos ahora con otros misterios guadalupanos. Muchos expertos consideran que todas las características de la imagen guadalupana constituyen un auténtico códice para los indígenas. De hecho, ha habido incluso arqueólogos e historiadores mexicanos que han establecido una relación entre la Virgen de Guadalupe y deidades prehispánicas como, por ejemplo, Tonantzin. ¿Por qué? Porque en el cerro de Tepeyac se han llegado a encontrar pruebas arqueológicas de un culto prehispánico a la madre, a la diosa madre, antes de la llegada de los españoles. En palabras de Fernando Ojeda Llanes, experto en la Virgen de Guadalupe, ella es todo un códice que los indígenas pudieron interpretar para reconocer que se trataba de la Madre de Dios. Así, la presencia de constelaciones en el manto de la Virgen, como veremos a continuación, no es casual si tenemos en cuenta, explica Fernando Ojeda Llanes, los amplios conocimientos astronómicos de los pueblos originarios que podían reconocer el significado de esas estrellas en el manto. Por otro lado, también destaca Fernando Ojeda que en la imagen de la Virgen de Guadalupe puede observarse que la rodilla derecha la tiene levantada levemente, como en actitud de iniciar un paso hacia adelante. Esto, en la mentalidad indígena, se trataba de un paso de danza, ya que para ellos danzar era crear la máxima forma de reverenciar a Dios, la oración total. Fernando Ojeda Llanes es la persona que me ha enseñado todo lo que sé sobre asuntos guadalupanos. Él lleva décadas estudiando la imagen de la guadalupana desde una óptica matemática y es un hombre con permanente sonrisa y entusiasmo que siempre está dispuesto a compartir con los demás todos sus descubrimientos, ampliamente conocidos en América, Filipinas, Polonia, en muchos lugares a los que ha viajado, dando a conocer sus investigaciones y lamentablemente no todos conocen estos datos en la República Mexicana. Fernando es contador público de profesión, maestro universitario, articulista del Diario de Yucatán y profesional de las finanzas que aplica sus conocimientos matemáticos al estudio de la Virgen de Guadalupe. Su interés por esta venerada imagen comenzó en los años 90,
coincidiendo con el proceso de beatificación de San Juan Diego, el protagonista de las apariciones de la Virgen en el Cerro del Tepeyac y el dueño del ayate de la tilma en la que se imprimió la patrona de México. Con más de 8 libros en su haber, este miembro del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de México ha viajado por todo el mundo, a Tierra Santa, al Vaticano, a Egipto, para dar a conocer sus increíbles y fascinantes hallazgos. Y Fernando Ojeda Llanes es el responsable de que hoy día se empiece a hablar de las matemáticas en la tilma de San Juan Diego. Él, cuando yo le entrevisté para preguntarle sobre este tema, me comentaba que para explicar todo esto de las matemáticas en la Virgen de Guadalupe, tenemos que empezar por hablar de Pitágoras, uno de los padres de las matemáticas. Pitágoras dividía las matemáticas en 4 disciplinas: aritmética, geometría, astronomía y música. Y se trata de las 4 vías diferentes que Fernando Ojeda Llanes ha utilizado para analizar la tilma venerada en la Ciudad de México. En relación a la aritmética, a los números, el primer aporte realizado por Fernando fue estudiar las tan traídas y llevadas figuras que supuestamente aparecen en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Fernando Ojeda Llanes ha analizado desde una óptica matemática las imágenes que recopiló el investigador José Aste Tonsmann, quien en sus estudios defendió haber hallado hace ya varias décadas hasta 13 personajes en los ojos de la Virgen. Fernando ha estudiado las fotografías de Tonsmann de las amplificaciones de los ojos de la Virgen donde se ven supuestamente esos personajes. En palabras de Fernando, efectué un mapeo tomando las medidas de distancia de cada uno de los 13 personajes y sus respectivos tamaños en milímetros. El mapeo respectivo lo realicé por cada uno de los 2 ojos, porque las posiciones y tamaños de los personajes son diferentes, en virtud de que la Virgen tiene inclinada su cabeza hacia su derecha, y es obvio que los personajes que aparecen en sus ojos tienen posiciones y tamaños diferentes dependiendo de la perspectiva de cada ojo. Realizadas las medidas en un mapa de cada uno de los ojos y las escenas respectivas, apliqué la fórmula estadística de la correlación matemática de Pearson, considerando como variable X los datos de las medidas del ojo derecho y como variable Y las del ojo izquierdo. El resultado de la correlación fue del 98,44%. Para Fernando Ojeda, que explica estos estudios en su obra Decodificando el Tepeyac, esto prueba que los personajes no son manchas ni ilusiones ópticas. Quizá una de las aportaciones más significativas de Fernando Ojeda Llanes ha sido el análisis de las estrellas del manto de la Virgen mexicana. Durante 2 años, Fernando estudió astronomía de la mano de los astrónomos Edi Salazar, del Instituto Tecnológico de Mérida, aquí en México, y Daniel Flores, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, quienes fueron revisando cada una de sus investigaciones. Si bien el estudio de las estrellas del manto en la Guadalupana fue iniciado en los años 80 por Homero Hernández y Mario Rojas, Fernando Ojedas se propuso continuarlo a la luz de los conocimientos astronómicos actuales. Gracias al programa matemático Redshift, ha identificado y analizado las 46 estrellas presentes en la imagen original y asegura que están colocadas en el manto en forma asimétrica y precisamente en el orden que tenían las constelaciones en el cielo a las 6:45 de la mañana
del 12 de diciembre de 1531, momento en el que supuestamente se imprimió en la tilma de San Juan Diego la imagen de la Virgen cuando pues se extendieron las flores, se extendió la tilma en presencia de Zumárraga. Fernando defiende esta hora como el momento de la impresión de la imagen tras, según señala, estudiar en fuentes antiguas el recorrido hecho por San Juan Diego aquella noche, investigando satelitalmente las distancias que tuvo que recorrer, incluso habiendo reproducido él el itinerario con varias personas de la edad aproximada del indígena. Además, según explica él mismo, posicionando el planisferio Redshift a las 6:45 de la mañana de aquel día y utilizando las coordenadas de la Ciudad de México, las constelaciones que estaban en el cielo en ese momento son las mismas que aparecen en el manto y que son las siguientes. En la parte correspondiente al lado de la mano derecha en posición norte, Bootes, Canes, una estrella de la constelación del Dragón, la Osa Mayor, una estrella de Lince y Auriga. En la parte del lado correspondiente a la mano izquierda en posición sur, Ophiuchus, Libra, el planeta Júpiter, Escorpión, Centauro, la Cruz del Sur y una estrella de Carina. De todo esto da cuenta pormenorizadamente Fernando en su libro Las constelaciones en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hace unos años, durante un viaje a Mérida, Yucatán, para dar una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe de la mano de mi querido Fernando, tuve la oportunidad de entrevistar al astrónomo Eddie Salazar, quien me habló de la relación que establece entre la Virgen y la constelación de Virgo. En palabras del astrónomo, es sorprendente ver la analogía entre la tilma y la bóveda celeste de México en 1531. Otra cosa que me impactó mucho es una lluvia de estrellas que hay en ese momento, las Gemínidas. Su cúspide es el 12 y 13 de diciembre. Yo la llamo la lluvia de estrellas de la Virgen. Salen de Géminis y Géminis sale antes que Virgo. Entonces, lo interesante es percatarse de la analogía. Géminis sale por el este alrededor de las 9 de la noche y Virgo va detrás. La lluvia de estrellas la va bañando, opina el astrónomo. Y cabe destacar otra curiosidad. La imagen de la Virgen, la original, no tiene corona, aunque muchos artistas la copien pintándola con corona. Pero en el plano celeste de las 6:45 de la mañana del 12 de diciembre de 1531, si colocamos la imagen de la Virgen de Guadalupe en la posición de las estrellas que tienen el manto, se puede observar con toda claridad que la constelación Corona Boreal se encuentra encima de su cabeza. Es el cielo quien la corona con sus estrellas, en palabras de mi admirado Fernando Ojeda Llanes. Además, hay que añadir que lo que más ha sorprendido a los astrónomos que han estudiado la tilma es que las constelaciones en el manto guadalupano corresponden a una proyección del cielo, es decir, están en una posición inversa a cómo se encuentran en el manto, lo que dificulta el trabajo de investigación y lo que parece un milagro, porque para que las constelaciones del manto se vean en la misma posición que las del cielo, deberían observarse del cielo hacia la tierra y no precisamente de la tierra hacia el cielo, y esto es un dato fascinante. Entre los descubrimientos de Fernando Ojeda Llanes podemos citar también la proporción áurea en la Virgen de Guadalupe, aplicando en la tilma los descubrimientos de Euclides y de su rectángulo áureo. Se trata de una figura geométrica cuya proporcionalidad entre todos sus lados es igual al número áureo,
1,618. Este número, cuyos decimales continúan reproduciéndose infinitamente, fue descubierto en la antigüedad como una construcción geométrica presente en la naturaleza y más concretamente en los seres vivos. Desde entonces, y al popularizarse estudios que relacionaban la percepción de la belleza con esta misteriosa cifra, también ha sido utilizada por el ser humano en diferentes manifestaciones artísticas. Encontramos proporción áurea, por ejemplo, en el Partenón de Atenas, en las obras de Salvador Dalí, de Durero, de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci, en creaciones musicales de Mozart o de Beethoven, incluso en series y películas actuales. Fernando Ojeda Llanes ha determinado que la imagen de la Virgen mexicana está encuadrada dentro del rectángulo áureo de Euclides. El estudioso me explicó que haciendo una sencilla división entre la altura y la base, el resultado es 1,618. Es decir, la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene proporción áurea, es un rectángulo perfecto. Además, haciendo en el interior de este rectángulo otros cuadrados y rectángulos perfectos más pequeños, se puede observar cómo estos reafirman el balanceo de las figuras y partes más importantes según Fernando Ojeda, quien añade además que estas proporciones también están presentes en la sábana santa de Turín, una reliquia de la que os hablaré en profundidad próximamente. Y siguiendo con los trabajos de mi querido amigo Fernando Ojeda Llanes, otro de los temas más sorprendentes que él ha tocado en sus estudios tiene que ver con las flores que aparecen en la imagen de la guadalupana. Según Fernando Ojeda, si las estrellas representan constelaciones, las grandes flores del manto guadalupano, denominadas tepetl, ocupan nada más y nada menos que la posición de los principales cerros y volcanes de la orografía mexicana. Este estudioso asegura que, continuando con una hipótesis anterior del padre Mario Rojas, se puso a la tarea de continuar con esta línea de investigación. Tomando la posición de los diferentes cerros y volcanes de México, dibujó un mapa con la posición que guardan las 10 flores tepetl en el vestido. Y con un software satelital, con Google Earth, pudo localizar, coincidiendo con la posición de las flores, los siguientes cerros y volcanes: la Malinche, el Papayo, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Cerro del Tepeyac, el Jocotitlán, el Valle de Bravo, la Sierra de Temascaltepec, el Nevado de Toluca y el Chichinautzin. Y correspondiente a la única flor de 4 pétalos que hay en el manto, el Huizatepehtl o Cerro de la Estrella. Fernando Ojeda Llanes seleccionó estos lugares tomando en cuenta la posición proporcional que guardan en relación a las flores del vestido de la Virgen. Entonces, haciendo un mapa con la posición que tienen en la orografía estos cerros y volcanes y midiendo sus distancias, y haciendo otro mapa que una con líneas las flores tepetl y la flor de 4 pétalos del vestido y midiendo sus distancias, obtiene entre ambos mapas una correlación de más del 95%, en concreto del 95,23%, lo que significaría que los cerros y las flores tienen prácticamente la misma distancia y posición proporcional. Hay que aclarar que en el vestido de la Virgen de Guadalupe son visibles 9 flores de 5 pétalos con forma de corazón, las denominadas tepetl. Además de esas 9 flores, existe una teoría que habla de una 10ª flor tepetl que estaría en el vestido debajo de las manos de la Virgen. Tal y como explica Fernando Ojeda, con toda claridad en su vestido y atrás de su brazo derecho, casi junto al lazo negro,
salen dos pequeñas borlas que probablemente correspondan a la parte de un conjunto de flor tépetel, siendo quizá parte de un pétalo, de alguna de sus hojas, de alguna de sus flores, de alguno de los botones de esta flor o parte de su tallo. Y la investigación más impactante de Fernando Ojeda tiene que ver con el cuarto elemento que Pitágoras relacionaba con las matemáticas, la música. Este experto explica que Pitágoras mencionaba que donde hay simetría perfecta hay música. Así que él razonó lo siguiente: si las estrellas del manto son las constelaciones del cielo en el momento de su impregnación, si las flores del vestido representan los principales cerros y volcanes de México, si toda la imagen tiene proporción áurea, entonces, si tiene simetría perfecta, por lo tanto tiene música. Y con una gran fe en su razonamiento, Fernando Ojeda Llanes diseñó un modelo matemático reduciendo a tamaño carta el original de la imagen de la Virgen, respetando al milímetro las proporciones y colocando a la Virgen dentro de un rectángulo áureo. Después trazó líneas verticales teniendo en cuenta las 46 estrellas del manto. Trazó 23 desde el centro hacia la izquierda y otras 23 desde el centro a la derecha, con espacios idénticos entre ellas. En esos espacios quedaron estrellas y flores con sus distintas posiciones, por lo que Fernando estimó que representaban notas musicales y asegura que con base a ese modelo matemático contrató a un músico quien en forma proporcional colocó encima del rectángulo áureo que cubría la imagen el dibujo de un piano, cuidando de poner en el centro el do central, de tal manera que el dibujo proporcional del piano, proveniente de uno de tamaño natural, señalaba cada nota musical, cada flor y cada estrella. Fueron dibujadas estas notas en un cuaderno pautado, respetando milimétricamente la posición exacta de las estrellas y de las flores. Más tarde metieron las notas en un programa musical en la computadora y se sorprendieron al descubrir que tenían armonía y que juntas formaban una bella melodía. Actualmente, y con los debidos arreglos, la música de la imagen de la Virgen de Guadalupe que descubrió Fernando Ojeda Llanes está siendo utilizada por distintos artistas y escuchada a través de discos, a través de internet, en todos los rincones del mundo. Pueden encontrar esta música en la página web de Fernando Ojeda Llanes. Pero vayamos ahora con la otra cara de la moneda, con los detractores de la Virgen de Guadalupe. Muchos son los llamados antiaparicionistas, que tratan de demostrar que la Virgen de Guadalupe es un fraude. Se apoyan, por ejemplo, en que no se conoce ningún escrito de Fray Juan de Zumárraga en el que se hable de tales apariciones. Al final de la década de los 70, los científicos norteamericanos Jody Brand Smith y Philip Serna Callahan estudiaron la imagen de la Virgen de Guadalupe y en su informe expusieron que había añadidos hechos por mano humana mucho tiempo después de que se formara el original. Igualmente explicaron que otras partes de la imagen, como el rostro de la Virgen, el color del manto o las manos, estaban realizadas con pigmentos desconocidos. En resumen, llegaron a la conclusión de que la figura original, que comprende la túnica rosa, el manto azul, las manos y sobre todo el rostro, son de naturaleza inexplicable para el estado actual de la ciencia, un gran argumento a favor de los creyentes. Posteriormente, otros estudiosos, como Faustino Cervantes, han considerado que lo que estos expertos denominaron añadiduras serían retoques efectuados a la imagen
por las consecuencias sufridas al estar expuesta más de un siglo sin ningún tipo de protección. Aunque hay quien considera que se trata de una pintura, Fernando Ojeda Llanes explica que no presenta huella de pincel o de haber sido pintada. Los especialistas que han estudiado la imagen de la guadalupana para tratar de explicar cómo se imprimió todavía no lo han descubierto. Por ejemplo, el trabajo que citábamos de Philip Serna Callahan, que después de estudiarla totalmente concluyó que todo el rostro era de pigmentos desconocidos. La técnica artística aplicada al cuerpo y al rostro es inexplicable según este experto. No existe bosquejo, preparación o sobrecapa. Aún así, Fernando Ojeda Llanes reconoce que existen retoques posteriores que han tratado de conservar la imagen, como restos de una corona en la parte superior, por lo que hay que aclarar que la imagen inexplicable es realmente la Virgen y no todos esos retoques que han podido hacer con posterioridad. Ojeda Llanes también explica que la tela en la que se imprimió la imagen es de origen natural. Como decíamos al principio, la tilma está tejida con agave. En concreto, la especie no se ha podido determinar, todo esto dictaminado por el doctor Ignacio Ochoterena de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y continuando con la sombra de fraude, Fernando Ojeda Llanes defiende que quien hace estas afirmaciones tiene que demostrar con pruebas que lo que dice es verdad y que la imagen es un fraude. Todos hablan, pero no fundamentan. Como dice Fernando, yo todo lo que he dicho lo he fundamentado matemáticamente y mis trabajos son revisados como si de una tesis doctoral se tratase. Igualmente, mi querido amigo asegura que hay muchas cosas que se dicen sobre la imagen que no son ciertas y que hay que aclarar, como que flota, que su temperatura es la misma que la de un cuerpo humano, que se escuchan sus latidos o que mueve los ojos. Ojeda Llanes lucha contra estas falsedades y trata de dar a conocer a través de sus libros y de sus conferencias lo que para él sí son descubrimientos extraordinarios. A pesar de que aplica el método científico en sus trabajos, él no esconde que para él la Virgen de Guadalupe es símbolo de fe y de devoción y señal de la existencia de Dios. Lo cierto es que la imagen de la Virgen de Guadalupe supuso un antes y un después en la evangelización no solo de México, sino de todo el continente americano. Según explica Monseñor Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con quien he podido platicar y reunirme, como explica él en una edición del Nicam Mopogua comentada por él mismo, la Virgen de Guadalupe inició una de las conversiones más impactantes y maravillosas, sin precedentes en la historia. En cerca de 8 años se convirtieron aproximadamente 9 millones de personas, hecho que se dio no solo por la espectacularidad de la historia, la imagen y las apariciones, sino también por ese simbolismo que hemos dicho, simbolismo indígena que hay presente en la tilma y que pudieron reconocer los pueblos originarios, ya que muchos consideraron que la Virgen de Guadalupe era un códice para ellos. Y una vez que la tradición señala que se produce el acontecimiento guadalupano, el 12 de diciembre de 1531, lo que dice la tradición es que después de eso, después de que se imprimiera milagrosamente, la tilma habría sido colocada en el oratorio de Fray Juan de Zumárraga, la más destacada autoridad religiosa de México. Pero la noticia de las apariciones y de la impresión de la tilma pronto se extendió por toda la ciudad, provocando la llegada de muchos vecinos hasta la casa episcopal. Esto habría llevado al obispo a trasladar la imagen hasta el altar de la iglesia mayor, actual Catedral Metropolitana, donde comenzó a recibir culto.
A la vez que se producía aquella primera exhibición pública, habrían comenzado los trabajos de construcción de la ermita en el lugar señalado por la Virgen a San Juan Diego. Al parecer, solo 2 semanas después del acontecimiento guadalupano, ya habría estado lista la primera casita sagrada de la Virgen, hecha de muros de adobe y techo de vigas de madera. Poseía un altar en el que se exhibió sin ningún tipo de protección la imagen de la guadalupana hasta 1709, siendo en todos estos años besada y tocada por cuantos acudían hasta el Tepeyac para contemplarla. Y a pesar de tantos años expuesta sin ninguna protección, ahí sigue en pie, siendo visitada por millones de personas, incluso después de que hayan tratado hasta de destruirla. Debemos recordar que el 14 de noviembre de 1921 explotó una bomba al interior de la antigua basílica. Un hombre colocó un ramo de flores ante la tilma y momentos después estalló, provocando una gran explosión que sacudió los muros del templo. Ni la imagen de la Virgen ni el cristal que la protege sufrió daño alguno, considerándose entre los fieles como un auténtico milagro. Un Cristo de bronce que quedó doblado por la virulencia de la explosión se exhibe hoy día en la basílica en la zona de los confesionarios. Y a continuación voy a hablar del tema que de alguna forma me trajo a México, del tema que me hizo conocer a mi esposo y ser madre de una mexicana. Hablo de mi investigación sobre la Virgen de Guadalupe de Extremadura, de España, y la Guadalupana de México. Yo vine por primera vez al continente americano y a México de la mano de Fernando Ojeda Llanes para dar conferencias sobre mis conocimientos acerca de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Y esos viajes cambiaron mi vida, ella cambió mi vida. Entonces analicemos ahora si la Virgen española que lleva el nombre de Guadalupe y la Virgen mexicana que lleva el nombre de Guadalupe son la misma imagen. Bien, la Virgen de México y la española, las dos Guadalupes, como estamos viendo en pantalla, solo tienen una característica en común, el nombre. Antes de analizar la gran disputa que hay entre ellas, vamos a conocer los secretos de la Guadalupe extremeña. Según la leyenda, la Virgen de Guadalupe española, la extremeña, se apareció a un pastor llamado Gil Cordero, que era de Cáceres y que se encontraba cuidando su ganado en una zona de Extremadura cercana al municipio de Alía, en la comarca extremeña de las Villuercas. En concreto, dice la tradición que estaba en una dehesa situada junto a un río que llamaban Guadalupe, cuando sucedió algo extraordinario. Gil Cordero se percató de que le faltaba una vaca, así que se dispuso a buscarla. Y tras varios intentos sin éxito, días después la encontró junto a un río bastante escondido. La vaca estaba muerta, aunque no presentaba signos de haber sido atacada por lobo o alimaña alguna. Así las cosas, Gil Cordero sacó un cuchillo y se dispuso a desollar al animal para aprovechar la piel. Comenzó la tarea haciendo con el cuchillo una cruz en el pecho de la vaca, y en ese instante cuenta la leyenda que se produjo el milagro. La vaca resucitó y junto a ella apareció una señora que se identificó como la Virgen María, pronunciando estas palabras: «No temas, que yo soy la Madre de Dios, Salvador del linaje humano. Toma tu vaca y llévala al hato con las otras. Vete luego para tu tierra y dirás a los clérigos lo que has visto, diciéndoles de mi parte que te envío yo allá, y que vengan a este lugar donde ahora estás, que caben donde estaba tu vaca muerta, debajo de estas piedras, y hallarán una imagen mía.
Cuando la sacaren, diles que no la mudaren ni la lleven de este lugar donde ahora está, mas que hagan una casita en la que la pongan, y con el tiempo vendrá en que este lugar se haga una iglesia y casa muy notable. Estas palabras están extraídas de la crónica sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe de España que escribió Fray Diego de Écija en el siglo XVI. Continuando con el relato, tras ese mensaje, la señora desapareció. Cuenta la leyenda que Gil Cordero volvió junto a otros pastores con los que se hallaba, explicándoles lo sucedido. Al principio no creyeron en su palabra, pero la cicatriz con forma de cruz en el pecho de la vaca les terminó por convencer. Gil Cordero marchó a Cáceres, donde al llegar descubrió a su mujer desolada. Su hijo acababa de fallecer, pero la fe de Gil Cordero en la aparición fue inquebrantable y le dijo a su compañera: «No tengas miedo ni llores, pues yo le prometo a Santa María de Guadalupe para servidor de su casa y ella lo dará vivo y sano». En efecto, el niño resucitó y le dijo a su padre que fueran donde estaba la Virgen. Ante tal hecho, los presentes no dudaron del testimonio de Gil Cordero, que compartió lo ocurrido con los clérigos. Desde la ciudad de Cáceres se envió una delegación hasta el lugar señalado por la Virgen a Gil Cordero. Encontraron una cueva donde estaba la imagen junto a una campanita y una carta. Nos dice la tradición que sacaron todos los objetos y también unas piedras en las que estaba apoyada la imagen, y después construyeron una choza, una casita, y allí se quedó Gil Cordero como primer servidor de la Virgen. Esta es, en síntesis, la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe de Extremadura en España, la más antigua con este nombre. Para saber cómo ha llegado hasta nuestros días, tenemos que acudir a documentos como la bula del Papa Clemente VII Ad Illa Libenter de 1385, donde se explica que los muchos peregrinos que llegaban hasta Guadalupe escuchaban esta historia que os acabo de contar. Cuando los monjes de la Orden Jerónima llegan hasta Guadalupe en 1389, descubren este relato y comienzan a recogerlo por escrito, en códices. Parece ser que lo hicieron por primera vez hacia el año 1400 y continuaron haciéndolo durante los siglos siguientes. La leyenda, tal y como se deduce de los documentos más antiguos del archivo guadalupense, se sitúa a finales del siglo XIII o primeros años del siglo XIV, aunque la mayoría de códices relacionados con esta leyenda sitúan el hallazgo de la imagen en la primera mitad del siglo XIV, durante el reinado de Alfonso XI. El relato encaja en el denominado ciclo de apariciones de pastores, característico en las vírgenes de los siglos XI al XV y con raigambre, con tradición, en zonas muy islamizadas con mucha tradición musulmana en España, donde proliferaron las vírgenes que se escondieron por parte de los cristianos que huían hacia el norte de España en la Reconquista para protegerlas de los musulmanes y poder recuperarlas una vez que hubieran reconquistado nuevamente el actual territorio español. Llama la atención que el relato legendario de la Virgen de Guadalupe de España nos indique que junto a la talla había una campanita y una carta que contaba la historia de la imagen. Hay que aclarar que no se conservan esos dos objetos, pero según escribió el prior Fray Gabriel de Talavera en el siglo XVI, un prior del monasterio de Guadalupe, se guardan las piedras sobre las que estaba apoyada la Virgen. En sus palabras, quedando una de ellas que estaba debajo de los pies de la sagrada imagen, para perpetua memoria, hasta el día de hoy
a la entrada del templo, debajo de una pintura de Nuestra Señora de la Piedad, por cuyo contacto y virtud se han escrito muchos milagros. Estáis viendo una imagen en la que yo estoy tocando una de estas piedras que supuestamente estaban escondidas junto a la Virgen. Es importante que os quedéis con este detalle de las piedras que aparecen junto a la Virgen de Guadalupe de España, porque es un detalle súper importante. Hay una estrecha relación entre el culto a las piedras y a la diosa Madre Universal. Y estas piedras que aparecen junto a la talla de la Virgen de Guadalupe nos demuestran que la imagen de esta Virgen tiene raíces ancestrales que van más allá del cristianismo y que se remontan a cultos anteriores de la diosa madre. Continuamos con nuestro relato y tenemos que decir que fue Fray Diego de Écija, en el siglo XVI, el primer autor de temática guadalupense que puso por escrito el nombre del pastor protagonista de la aparición, y no lo llama Gil Cordero, sino Gil de Santa María, porque según cuenta, el dato aparece en un privilegio del rey Alfonso XI. En 1743, Fray Francisco de San José nos habla de una investigación que realizan en Cáceres para tratar de localizar la casa del pastor, con el fin de fundar una capilla en el lugar. Y con respecto al nombre de la Virgen, Guadalupe, como norma general, los expertos apuestan por decir que se trata de una palabra de origen árabe referida al río junto al que el pastor encontró a su vaca, y significaría río escondido. Si bien este significado es aceptado porque Wad en árabe significa río, para el resto del nombre no hay consenso. Hay quien relaciona lupe con el latín lupus, lobo, con lo cual sería río de lobos el significado, y otros dicen que haría referencia al dios celta Luc. Por su parte, el estudioso de tradiciones extremeñas José María Domínguez Moreno nos habla de otras interpretaciones, como río de Lup con B, considerando Lup como el nombre de algún caudillo árabe, o río de luz, río sagrado, relacionándolo con el latín lux lucis, que significa luz, o incluso con Wad al-Luben, que significa río escondido, en clara alusión a la ocultación de la talla de la Virgen. La leyenda que hemos narrado hasta ahora nos habla de cómo aparece la actual imagen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura en España. Pero ¿quién hizo esa imagen? ¿Cuál es su historia anterior a esa ocultación? ¿Cuál es su historia anterior a Gil Cordero? Sobre el periplo histórico de esta imagen, según antiguos textos guadalupanos, la talla se remontaría al siglo I y habría sido elaborada nada más y nada menos que por San Lucas, quien habría sido pintor y escultor además de médico. Según la tradición, la talla de la patrona extremeña fue enterrada junto a él y trasladada en el siglo IV junto a los restos de San Lucas hasta Constantinopla, la actual Estambul. Hay que aclarar que los códices más antiguos que he podido investigar y leer sobre este tema, el C48b del Archivo Histórico Nacional de España y el C3 del Monasterio de Guadalupe en Extremadura, silencian este dato de San Lucas. Aparece posteriormente. La primera vez que se cita es en el Códice C1 del siglo XVI y autores posteriores copian este dato de San Lucas, un apunte que es poco verídico y que además está asociado con muchas otras imágenes religiosas como la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, o la Virgen de la Cabeza de Andújar en Jaén. Esta asociación de imágenes de vírgenes con San Lucas es un arquetipo que busca acercar esta imagen hasta los orígenes del cristianismo y por lo tanto no sería un dato verídico. Continuando con la tradición, cuentan que a finales del siglo VI
La imagen habría sido llevada desde Constantinopla, actual Estambul, hasta Roma, y atribuyen el traslado a San Gregorio, cuarto papa de la Iglesia. Al parecer, el pontífice guardaba la imagen en sus aposentos y resultó providencial durante una epidemia de peste que asoló Roma. Esta parte de la leyenda se anexó entre los siglos XIII y XV y procede, según los expertos, de la obra La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, un dominico que consagró su vida a compilar leyendas de santos y mártires que encontraba en publicaciones más antiguas. Dice esta parte de la tradición que, teniendo en su poder San Gregorio la actual imagen de la Virgen de Guadalupe, ocurre que en Roma hay una epidemia de peste y deciden realizar una rogativa, una oración pública para pedir remedio a la divinidad ante esta necesidad tan imperiosa. Un acto que habría estado presidido por la imagen de la Virgen de Guadalupe de España. Según el relato tradicional, la peste desapareció al paso de la procesión mientras se escuchaban misteriosos sonidos y cánticos celestiales y aparecía un ángel limpiando una espada manchada de líquido vital. Esto es súper curioso porque seguro que habéis escuchado hablar del castillo de San Angelo en el Vaticano. Bien, pues es en este hecho milagroso cuando se pone nombre a ese castillo y es conocido como Castillo de San Angelo por esta aparición. Según expertos como el gran folclorista José María Domínguez Moreno, que ha investigado este detalle de la leyenda, la imagen que habría presidido esta rogativa habría sido una virgen que se conservaba en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, una imagen de tipo odigitria, que es una de las principales formas de representar a la Virgen María en la iconografía ortodoxa. Entonces no sería la que actualmente consideramos como la Guadalupe de España. No hay acuerdo entre los expertos en este caso. La explicación legendaria sobre la llegada de esta Virgen a España es que San Gregorio se la habría regalado a San Isidoro, arzobispo de Sevilla, y habría sido San Leandro, hermano de San Isidoro, el encargado de trasladar la imagen desde Roma hasta Sevilla, un viaje por mar en el que la talla habría obrado un nuevo milagro. Dice la tradición que durante la travesía les asaltó una fuerte temporal que a punto estuvo de hacer naufragar la embarcación, pero que llegaron sanos y salvos gracias a la intercesión de la Virgen. Este detalle me resulta súper curioso porque la facultad de la Virgen de Guadalupe de ayudar a los que sufren en alta mar, vamos a ver a continuación que se hizo popular tras el descubrimiento de América desde el punto de vista europeo. Esta Virgen habría sido venerada en Sevilla hasta el año 711, fecha en la que comienza la invasión musulmana de la península ibérica. Y para cerrar el ciclo legendario, hacia el 714, unos religiosos sevillanos que huían de los árabes habrían escondido la talla en la zona de las Villuercas en Extremadura, justo en el lugar en el que Gil Cordero la encontró años más tarde. Puede que la mayoría de los detalles de esta leyenda pues no puedan ser comprobados, pero hay un dato que llama poderosamente la atención y que aporta veracidad a esta última parte del relato. Curiosamente, en la misma zona en la que fue encontrada la Virgen de Guadalupe, se encontraron las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, unos santos que eran hermanos de San Isidoro y San Leandro, a los que la tradición atribuye la llegada de la imagen de la Virgen de Guadalupe a España. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿serían San Fulgencio y Santa Florentina, hermanos de San Isidoro de Sevilla, los que habrían escondido la Virgen justo en el lugar donde tiempo y siglos después la encontró Gil Cordero?
No lo sabemos, pero la invasión árabe peninsular provocó que muchos cristianos huyeran hacia el norte de España y durante esos viajes tan precipitados se llevaban consigo objetos sagrados con el fin de que no fueran profanados. Para protegerlos, la mayoría de estas piezas fueron escondidas en diferentes sitios, apareciendo tiempo después, cuando el paso de los años ya había provocado su olvido. Esto de hecho ocurrió con las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, enterradas muy cerca de Guadalupe, cerca del municipio de Berzocana. Cuenta la leyenda que en el siglo XIII, un labrador, un agricultor que estaba arando un olivar con ayuda de sus bueyes, vio que estos se arrodillaban porque se les había enganchado los aperos de labranza en un arca enterrada en la tierra. El arca, que apareció en un terreno que más tarde sería conocido como el Olivar de los Santos, fue entregada a las autoridades de la iglesia, que descubrieron asombrados su contenido: 2 calaveras, muchos huesos y objetos de Santa Florentina como un velo y un peine. En su tiempo hubo polémica porque se disputaban las reliquias Cartagena, Plasencia y Berzocana, 3 municipios españoles, pero Felipe II, quien además regaló el relicario en el que se conservan actualmente los restos de los santos, dictaminó que se quedaran donde habían aparecido, en Berzocana, aunque cediendo 2 huesos a Cartagena y otros 2 para su colección impresionante de reliquias del monasterio de San Lorenzo del Escorial en Madrid. También existen ecos de otra historia muy curiosa. Al parecer, los frailes del monasterio de Guadalupe intentaron llevarse estas reliquias al monasterio, pero se formó un milagro. El día se oscureció y cuando volvió la luz, los restos estaban de vuelta en Berzocana. San Fulgencio y Santa Florentina, nacidos en Cartagena, en España, eran hijos de un noble visigodo, igual que San Leandro y San Isidoro. San Fulgencio fue obispo de Écija, de Cartagena, de Tánger, y un gran orador en el que el rey Recaredo confiaba y al que le encomendó muchas misiones. Santa Florentina, por su parte, de la que decían que era bellísima, fundó más de 40 monasterios siguiendo la regla escrita para ella por su hermano San Leandro. Entonces, la imagen que se venera hoy día en el monasterio de Guadalupe de España, como patrona de Extremadura, es una escultura románica que está sentada y tiene al niño Jesús en su regazo. Este tipo de representaciones muestran a María como madre, porque tiene a su hijo en brazos, y como reina, porque está sentada en un trono. Se trata de una talla policromada, es decir, una talla de madera pintada de varios colores, que es habitual en el arte románico y que está inspirada en escenas de códices del siglo XI y en la iconografía mariana bizantina. Está elaborada en madera de cedro, procedente del Líbano, según autores como Domínguez Moreno, y fue labrada por un artista desconocido, esto lo sabemos de forma científica, a finales del siglo XII. Por tanto, es una virgen del siglo XII. En palabras de Fray Sebastián García, un fraile del monasterio de Guadalupe, gran estudioso de la talla, la imagen actual es la original. No tendría fundamento alguno la suposición de una talla anterior. La intrahistoria de Guadalupe, desde sus comienzos, presenta esta imagen como la primitiva, y en torno a ella se ha desarrollado la vida del santuario guadalupense durante 8 siglos. José Hernández Díaz, que es catedrático de Arte e Iconografía de la Universidad de Sevilla, que tuvo la oportunidad de estudiar a fondo en los años 70 la imagen de la Virgen de Guadalupe, la sitúa científicamente en las postrimerías del siglo XII, en pleno periodo protogótico.
Esta imagen, la imagen de la Virgen de Guadalupe de España, de Extremadura, mide 59 centímetros y pesa 3.975 gramos. Viste una túnica, desde luego la original, una túnica de color verde oliva que tiene detalles en rojo y en dorado y un manto en tonos marrones que está decorado con flores. Tiene un velo blanco y presenta unos zapatos de color negro. También encontramos en la imagen presencia de flores de 4 pétalos, 2 en el pecho y una bajo su mano derecha. Según los expertos, son flores que aluden a su virginidad antes, durante y después del parto. Además, tiene otra flor en la parte inferior de su túnica que estaría relacionada a nivel de iconografía artística religiosa con su poder celestial. Impresiona mucho su mirada, tanto es así que hay quien incluso ha llegado a afirmar que sus ojos son el mejor de los catecismos. En cuanto al niño, tiene el mismo estilo escultórico que la Virgen, mide 23 centímetros y pesa algo más de 200 gramos. Se sienta sobre la rodilla izquierda de la imagen principal y se enmarca dentro de un esquema rígido que impide la comunicación entre las dos figuras. Este detalle hace palpable que la Virgen de Guadalupe de España tiene una influencia oriental, egipcia incluso, en su estilo románico, si tenemos en cuenta esa frontalidad, esa rigidez y ese hieratismo que encontramos en el arte egipcio. Y es que hay autores, investigadores como Joaquín Montes, que en su momento pudo estudiar esta imagen y aseguran que ven en la Virgen de Guadalupe el recuerdo del arte copto y las reminiscencias de las representaciones de Isis con su hijo Horus en brazos, representaciones que hay en el antiguo Egipto. La Virgen de Guadalupe ha sufrido diversas modificaciones. La más antigua data del siglo XIV, para presentarla ataviada con ropajes. La más moderna del año 1984, cuando un equipo de expertos restauró esta imagen. Otra adaptación importante se hizo en 1928, cuando añadieron ciertos elementos para fortalecer la talla de cara a colocarle una corona, porque en esa fecha fue coronada como reina de la hispanidad. Asimismo, en los años 60 del pasado siglo se le realizó un tratamiento contra termitas y otros insectos. Los visitantes del monasterio de Guadalupe que actualmente acuden hasta España, Extremadura, a visitarla, no pueden ver la talla en toda su plenitud porque, como decíamos, desde el siglo XIV la Virgen aparece vestida y ataviada con corona y con cetro. Su fiesta se celebra el 6 de septiembre y se traslada la imagen desde el camarín hasta un trono de flores situado junto al altar del santuario guadalupense, donde permanece hasta el 8 de septiembre, fiesta popular de Santa María de Guadalupe y Día de Extremadura. Cada 8 de septiembre, cientos de personas se desplazan hasta el monasterio para honrarla, como ocurre aquí en México el 12 de diciembre con la Guadalupana. Tanto como peregrina como periodista he tenido la oportunidad de estar en Guadalupe en este tipo de jornadas, donde me ha impactado la procesión por el claustro del monasterio, que congrega a decenas de personas que la realizan de rodillas para agradecer a la Virgen las gracias recibidas. La Virgen de Guadalupe de España está encuadrada dentro del denominado grupo de vírgenes negras, de las que os hablaré en un capítulo especial porque son muy misteriosas. Las vírgenes negras de la Europa occidental de los siglos XI y XII. Tienen el rostro moreno y lo que las ha convertido en centro de enigmas y misterios que llegan hasta nuestros días, del que, como digo, haré un video especial, es ese tono, ese color negro. Vamos a dejar todos estos detalles
para ese programa especial, pero os adelantaré algunas claves. Por ejemplo, que la imagen de la Virgen de Guadalupe, sin esos costosos ropajes con los que la tapan, la imagen original, si vemos los colores que tiene, aseguran estudiosos del ocultismo como Jacques Huenen que estarían hablando de diferentes fases del proceso alquímico. Pero repito, os hablaré de ello, del misterio de las vírgenes negras, en un próximo episodio de Noche de Lluvia. Veamos ahora la estrecha relación entre la Virgen de Guadalupe de Extremadura y el llamado descubrimiento de América por parte de los europeos. Cristóbal Colón tuvo su primera reunión con los Reyes Católicos en el monasterio de Guadalupe y ocurrió el 21 de abril de 1486. Cristóbal Colón era un gran devoto de la Virgen de Guadalupe española. Él volvió a reunirse en el mismo monasterio con Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, en 1489, tras una peregrinación que realizó para ver a la Virgen de Guadalupe. Y en 1493, al regreso de su primer viaje, Cristóbal Colón regresa al monasterio de Guadalupe para cumplir una promesa que él mismo pone por escrito en su diario. Vamos a leer esa página del diario de Cristóbal Colón. Dice así: jueves 14 de febrero. Esta noche creció el viento y las olas eran espantables, contraria una de otra, que cruzaban y embarcaban el navío, que no podía pasar adelante ni salir de entremedia de ellas, y quebraban en él. Llevaba el papaigo muy bajo, para que solamente lo sacase algo de las ondas. Andaría así 3 horas y recorrería 20 millas. Crecía mucho la mar y el viento, y viendo el peligro grande, comenzó a correr a popa donde el viento le llevase, porque no había otro remedio. Entonces comenzó a correr también la carabela Pinta, en que iba Martín Alonso, y desapareció, aunque toda la noche hizo faroles, el almirante y el otro le respondía, hasta que parece que no pudo más por la fuerza de la tormenta y porque se hallaba muy fuera del camino del almirante. Anduvo el almirante esta noche al nordeste cuarta del este 54 millas, que son 13 leguas. Salido el sol, fue mayor el viento y la mar cruzando más terrible. Se llevaba el papaigo solo y bajo para que el navío saliese de entre las ondas que cruzaban, porque no lo hundiesen. Andaba el camino del nordeste y después de la cuarta hasta el nordeste andaría 6 horas así, y en ellas 7 leguas y media. Él ordenó que se echase un romero, que fuese a Santa María de Guadalupe y llevase un cirio de 5 libras de cera, y que hiciesen voto todos que al que cayese la suerte cumpliese la romería, para lo cual mandó traer tantos garbanzos cuantas personas en el navío tenían, y señalaban uno con un cuchillo, haciendo una cruz, y metiéndolos en un bonete bien revueltos. El primero que metió la mano fue el almirante, y sacó el garbanzo de la cruz, y así cayó sobre él la suerte, y desde luego se tuvo por romero y deudor de ir a cumplir el voto. Nos está contando esta página del diario original de Cristóbal Colón que durante una tormenta terrible, en ese primer viaje, hacen un concurso, una suerte de concurso, se encomiendan a Guadalupe que si les protege un miembro de la tripulación, irá en romería a darle gracias al regreso del viaje, y esa suerte le toca a Cristóbal Colón, que más tarde cumple su promesa. La última visita conocida de Cristóbal Colón al monasterio de Guadalupe fue al regreso de su segundo viaje a América en 1496. Llevó consigo
a dos indígenas llamados Cristóbal y Pedro, que fueron bautizados en el monasterio el día 29 de julio, según aparece recogido en el libro primero de bautismos del monasterio, donde aparece este dato. Durante su segundo viaje, el almirante cumplió una promesa que había hecho a los frailes del monasterio: imponer el nombre de Guadalupe a una de las tierras anexadas a la corona. Así, una de las islas de las Antillas Menores del Caribe recibió el nombre de esta Virgen extremeña, tal como él mismo lo describe en una carta redactada para los Reyes Católicos en enero de 1494. Muchos personajes famosos relacionados con América profesaron una gran devoción a la Virgen de Guadalupe española, empezando por los Reyes Católicos, que, tal y como hemos visto en sus reuniones con Cristóbal Colón, pasaban mucho tiempo en el monasterio. Tanto es así que Isabel la Católica llegó a decir que Guadalupe era su paraíso en la tierra. Aseguran también que el primer oro que llegó de América fue a parar al monasterio, y también cuentan, como curiosidad, que los primeros chiles, conocidos como pimientos en España, procedentes de América, se cultivaron por primera vez en continente europeo en la huerta del monasterio guadalupense. Hernán Cortés también era un gran devoto guadalupano. A menudo enviaba ricos regalos a Guadalupe, como lámparas de plata o algunos objetos apreciados por los pueblos originarios, como penachos de plumas de sus dirigentes. Pero sin duda el objeto más curioso que Cortés ofreció a la Virgen de Guadalupe fue el alacrán que le mordió durante la llamada Noche Triste y que estuvo a punto de acabar con su vida. Las crónicas del monasterio de Guadalupe cuentan que en ese trance él se encomienda a la Virgen de Guadalupe y consigue superar la enfermedad, y por eso le envía el alacrán dentro de un armazón de oro y piedras preciosas 7 años después de que lograra hacerse con el imperio de Tenochtitlan. El relicario del alacrán no se conserva en el monasterio, pero existe un dibujo, un grabado donde podemos apreciar esa joya, un grabado de Fray Cosme de Barcelona. Se recogen en el archivo del monasterio de Guadalupe, en el que he tenido la oportunidad de investigar en varias ocasiones, muchas informaciones de extremeños o de españoles ya trasladados a tierras americanas, que mandaban ofrendas y regalos a la Virgen de Guadalupe extremeña, y también que se encomendaban a ella en los viajes cuando había situaciones de peligros. En el libro de milagros del monasterio se conocen y se encuentran muchos datos de este tipo. Y en esas relaciones entre la Virgen de Guadalupe de España y América, también debemos citar a los monjes que partieron desde el monasterio de Guadalupe hacia el nuevo continente. Uno de ellos fue Fray Pedro del Rosal, nombrado virrey de las Indias por el emperador Carlos V. Esta historia la explica el padre Francisco de San José en su Historia Universal de la primitiva y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, una obra de 1743, donde se habla de este fraile que llega desde Guadalupe hasta América. No consiguió llegar o hacer su labor con vida, porque antes de concluir con su misión falleció, pero el que sí que llegó al final de su viaje fue Fray Diego de Ocaña, un monje de Guadalupe que marchó a América y se hizo famoso como pintor de lienzos de la imagen guadalupense e impulsor de la devoción de Santa María de Guadalupe de España en América. Él partió de Guadalupe el 3 de enero de 1599 con la misión de recoger limosnas y de propagar la devoción a la Virgen de Guadalupe.
Fray Diego estuvo, por ejemplo, en Lima y fundó una ermita allí en honor a la Virgen de Guadalupe, en Perú, y falleció en México en el año 1608. Se recuerda que él escribió una obra de teatro, Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe, que está considerada como una de las piezas poéticas más importantes de la primigenia literatura hispanoamericana. También debemos destacar la figura del monje Fray Alonso de Guadalupe, uno de los misioneros más importantes en la evangelización de México. Su nombre figura entre una decena de franciscanos que en 1533 firmaron en México una carta dirigida al emperador Carlos V en el que pedían libertad y dignidad para los pueblos originarios. Y existen otros frailes guadalupenses importantes en cuanto a la relación de la Virgen con América, pero lo vamos a ver a continuación. Entonces, si es cierto que la Virgen de Guadalupe de España es más antigua que la mexicana, si son varias las investigaciones que tratan de aclarar el origen de la palabra Guadalupe, de origen árabe, que sería el río junto al que apareció la imagen de la Virgen española, ¿cómo es que se le aplica este nombre a una aparición mariana tan distinta en tiempo y espacio, como es el de la Virgen de Guadalupe mexicana? Los expertos se muestran enfrentados y se exponen diferentes teorías. Para los antiaparicionistas, el nombre de Guadalupe es indicativo que Nuestra Señora de Guadalupe de México fue un invento de los españoles que crearon esta tradición para lograr una evangelización masiva y le pusieron el nombre de una virgen muy venerada por ellos. Otra explicación que se baraja es que el nombre de la Virgen mexicana podría provenir de algún término náhuatl que sonara parecido a Guadalupe, de ahí que haya expertos que piensen que cuando Juan Diego comunicó el nombre de la señora, algunos españoles adaptaron lo escuchado a alguna palabra castellana que tuviera sentido y que guardara relación con la Virgen María. En todo caso, los defensores de la aparición aseguran que el Nicanmopogua expresa claramente que la Virgen comunica su nombre a Juan Bernardino, llamándose a sí misma Santa María de Guadalupe. Pero más allá del nombre, no podemos encontrar similitudes entre las dos vírgenes. La de México es una impresión en una tela y la de Extremadura es una escultura. La de México es una virgen que parece estar embarazada y la de Extremadura tiene al niño Jesús en sus rodillas. El único nexo de unión es el nombre y también la importancia que ambas tuvieron en la evangelización en América. La de México por su significación con los pueblos originarios y la de Extremadura por la devoción de todos los llegados desde Europa a ese nuevo mundo, desde la península ibérica. Pero vayamos ahora al punto más polémico de esta controversia. Desde que surgió el culto a la Virgen de Guadalupe de México, nacieron las confusiones relacionadas con ambas advocaciones. Tanto es así que el monasterio de Guadalupe de Extremadura envió a algunos frailes con el fin de aclarar diversos malentendidos, según ellos, y lo que más les interesaba, las ofrendas que se hacían a la Virgen de Guadalupe de México. Uno de estos monjes fue Fray Pedro del Puerto, un monje del monasterio de San Jerónimo de Sevilla que estaba en América y que el monasterio de Guadalupe le encargó recoger limosnas en favor de la Virgen de Guadalupe de Extremadura por territorios como Colombia, Perú o Venezuela. Él hizo esta labor desde 1612 a 1628, pero finalmente volvió a España porque observaron desde España que tenía grandes motivaciones más económicas que religiosas. Por su parte, Fray Diego de Santa María también recogió limosnas en favor de la Guadalupe española. Llegó a México en 1574
y son famosas dos cartas que este monje envió a Felipe II para tratar asuntos guadalupanos. Una está fechada el 12 de diciembre de 1534 y la otra el 24 de marzo de 1575. En ellas solicita la fundación de un monasterio jerónimo en los alrededores de la Ciudad de México, porque allí había una antigua ermita, la del Tepeyac, que recibía muchas limosnas, una ermita que estaba dedicada a una virgen llamada Guadalupe. Se queja en sus cartas Fray Diego de Santa María de que existe esta ermita mexicana sin la autorización del monasterio extremeño y pide a Felipe II que se entregue esa ermita, la actual villa de Guadalupe, a la Orden de San Jerónimo para levantar un monasterio, o bien que se vaya a otro lugar o que se le quite el título de Guadalupe. Este testimonio es súper interesante porque nos da noticia de las controversias que existían ya desde los inicios entre los encargados de gestionar las limosnas de ambas imágenes, la de México y la de España. Felipe II, en contestación a la demanda de Fray Diego de Santa María, siguió la política de sus predecesores de no permitir que las órdenes monásticas masculinas hicieran fundaciones en América y que no se hicieran cargo de posesión alguna para no fomentar, pues el tema económico más allá del fervor guadalupano. Con todo, este monarca también fue responsable de extender mandas forzosas en favor de la patrona extremeña a todos los territorios de América incorporados a su corona. Las primeras referencias a la Virgen del Tepeyac en el monasterio de Guadalupe de España surgen en 1743 con el prior guadalupense Fray Francisco de San José en su obra Historia Universal de la primitiva y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Él hace una descripción de los distintos santuarios americanos dedicados a Guadalupe, refiriéndose también a la aparición mariana del Tepeyac y tratando de explicar el nacimiento de este culto. Dice este prior guadalupense en el siglo XVIII: «No me parece ajeno de buena conjetura, invocaría muchas veces a su defensa a la Madre de Dios de Guadalupe, el insigne marqués de Valle don Fernando Cortés, general de esta conquista, y querría la Madre de Dios aparecerse entonces a los indígenas oyendo las súplicas del general su devoto en el traje y forma que habían de estamparse en México con el glorioso nombre de Guadalupe, premiando su devoción y la de muchos soldados que se la tendrían como extremeños». Como se observa, Fray Francisco de San José pensaba que la Virgen que se había aparecido en el Tepeyac era la misma Virgen de Guadalupe de España. Y va más allá y aporta otro dato que llama la atención. Asegura que en la zona donde se apareció por el Tepeyac tenía su plaza militar el capitán de la Armada de Hernán Cortés, Gonzalo de Sandoval, nacido en Medellín, en España, y fallecido en 1528. Por lo tanto, Gonzalo de Sandoval ya había fallecido cuando se produjo el acontecimiento guadalupano de 1531. Existen otros documentos que muestran la preocupación de las autoridades españolas por el suceso milagroso del Tepeyac. Así, Fray Sebastián García, autor de Guadalupe de Extremadura en América, asegura que el monarca pidió informes al virrey de Nueva España, don Martín Enríquez, quien contestó el 23 de septiembre de 1575 aclarando el origen de la ermita y la fundación de un monasterio. Fray Sebastián García asegura que en esa carta se deja constancia de que la imagen mexicana depende de la extremeña por decir que se parece a la Guadalupe de España. Y no nos está hablando de la Virgen de Guadalupe de España que hemos analizado hasta el momento, sino de otra imagen, la tercera en discordia,
una Inmaculada Concepción gótica que desde el siglo XV preside el coro del Monasterio de Guadalupe de Extremadura en España y que es muy parecida a la guadalupana de México. Y efectivamente, esa imagen es el centro de una gran polémica que ha llegado hasta nuestros días. La otra Virgen del Monasterio de Guadalupe en España, la Virgen del Coro. En palabras de Fray Francisco de San José, y antes que refiera la aparición admirable de esta señora, es preciso satisfacer el reparo que se pone delante de los ojos a los que han visto el original o copias de la imagen de México y la de Guadalupe extremeña primitiva de este nombre. Piensa que solo tiene la mexicana el título de Guadalupe porque es diferente en hechura y aunque le basta el nombre para ser muy milagrosa, quiso la Madre de Dios que sacase de este santuario en todo la semejanza, la estatura, el talle, la forma, el color y los adornos de otra talla, una que hay en el coro de este monasterio, que se colocó en un arco, que vuela sobre la silla del prior, siéndolo de este monasterio el padre de Vidania, año 1499, 32 antes de aparecerse la de México, y es tan semejante a esta, que parece la tomó la Virgen en México como ejemplo para hacer su perfecta copia, celebrando esta conformidad y que es más antigua la de nuestro coro que la de México. Muchos son los que piensan que la Señora de Guadalupe de México es una copia de la Virgen de la Concepción que hay en el coro del monasterio de Santa María de Guadalupe en España. Esta imagen de la Concepción de la Virgen María preside el coro del santuario de Guadalupe de Extremadura desde 1499. No se conoce con total seguridad su autor, pero los expertos aseguran que podría atribuirse a un tal Guillemín de Dante, que se sabe que trabajó en Guadalupe a finales del siglo XV. Por su parte, en 1989, Florencio Javier García Mogollón la atribuyó a Egas Cueman, un famoso escultor que estuvo en Guadalupe entre 1467 y 1477, época en la que talló la escultura de la Virgen Madre que preside el sepulcro de los Velasco en Guadalupe. Hay que aclarar que la inspiración de imágenes como esta Virgen del Coro, esta Inmaculada Concepción, aparece en el Apocalipsis de la Biblia, donde se lee: apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Apareció en el cielo otra señal, y vi un dragón de color de fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Se paró el dragón delante de la mujer que estaba a punto de parir para tragarse a su hijo en cuanto lo pariese. Parió un varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. En esta Virgen situada en el coro guadalupense, María tiene la pierna derecha adelantada, como la guadalupana mexicana, y sostiene a un niño Jesús en su costado izquierdo. Tiene el pelo suelto y un vestido con adornos vegetales, así como un manto azul oscuro con estrellas, y está rodeada de rayos dorados. Aunque es más antigua que la Virgen mexicana, hay un detalle muy importante que he podido documentar e investigar en el Monasterio de Guadalupe de España. Quedaos con este dato. En 1743 se comenzaron a realizar una serie de remodelaciones en el coro del monasterio y existe documentación en la que se menciona la bajada de esta Virgen el 12 de marzo de 1743.
Desde 1742 a 1744 se llevaron a cabo unas reformas en el monasterio de Guadalupe, una obra promovida por la comunidad jerónima que en aquellos momentos gestionaba el santuario y que son unas obras que fueron dirigidas por el célebre arquitecto Manuel de Larra y Churriguera. Con motivo de esta reforma, que afectó al coro del monasterio, esta Virgen fue desmontada del pedestal y se trasladó a la ciudad de Salamanca para ser restaurada. De hecho, en la documentación existente en el monasterio de Guadalupe se refleja un hecho prodigioso que se vivió el 12 de marzo de 1743. Dice así: lunes de esta semana se empezó a quitar la sillería del coro y se concluyó el jueves de esta semana. Martes 12 en el que se celebró la fiesta de San Gregorio, que fue el que envió esta soberana imagen a su amigo en Sevilla, cuya fiesta se celebraba el día siguiente. Se bajó del coro donde estaba colocada la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, que es muy parecida a la de México y semejante a la mujer del Apocalipsis, que se apareció calzada de la luna y vestida de sol y coronada de estrellas. Habiendo observado antes de ahora muchos con curiosidad o devoción, que nunca el polvo se había asentado en el rostro de esta divina señora, se vio patente en este día esa maravilla, pues a vista de todos los que concurrieron, así como los monjes y los seglares, al descenso de esta imagen, fueron fieles testigos del prodigio, pues siendo así que con la remoción de las sillas el coro estaba lleno de polvo, en el rostro de la imagen no había ni un átomo de polvo, queriendo sin duda darnos a entender que era algo sagrado. En el mismo códice en el que se habla de este milagro, se explica también la restauración de esta imagen en Salamanca, donde aseguran que se añadieron elementos decorativos que todavía son visibles a día de hoy, como el riquísimo estofado propio de las imágenes góticas de la época, que en la nuestra decoraba túnica y manto, se embadurnó, esa es la frase del documento, de azul, respetándose solo el estofado de la túnica en las partes que deja visible el manto. Y en este pintado de azul se pusieron 42 estrellas que antes estaban en el arco del coro derribado por Churriguera para darle la actual forma absidal. Un año después de la restauración, descrita en este documento guadalupense, el 22 de mayo de 1744 fue devuelta a Guadalupe la imagen restaurada. En el folio 85 del Códice 112 del monasterio se dice: en este día de la paga llegaron los arrieros de Salamanca y trajeron la imagen de Nuestra Señora que estaba en el coro y se ha de volver a colocar sobre la coronación de la silla prioral, estofada según ella estaba, y solo puestas en el manto que es azul, las 42 estrellas que antes estaban en el arco que se derribó para alargar el coro. Con respecto al tablero en el que se apoya la Virgen del Coro, también se llevaron a cabo trabajos durante la restauración de Churriguera. En ese códice, el 112, se dice que el 15 de noviembre de 1744 se pagaron a Francisco Corrales 50 reales por dorar los rayos y estrellas del tablero de Nuestra Señora del Coro, dato que aparece en el folio 142, mientras que en el folio 185 se mencionan otros gastos como más de 15 reales que se dieron a Francisco el Dorador por limpiar y componer la imagen de Nuestra Señora de México. Estos datos que nadie conoce
que a nadie le interesan y que yo he investigado en el monasterio de Guadalupe, citándoos la fuente, Códice 112, son fascinantes. Porque si bien existen muchas semejanzas, es innegable, entre esta Virgen del Coro guadalupense y la del Tepeyac, algunas de sus coincidencias más destacadas, como las estrellas del manto, fueron añadidas con posterioridad a 1531, la fecha del acontecimiento guadalupano. Entonces, a pesar de que esta Virgen del Coro es 32 años más antigua que la que aparece en la tilma de San Juan Diego, no pudo seguir como modelo de copia, de creación de la guadalupana mexicana, porque este Códice 112 del monasterio nos habla de toda la restauración llevada a cabo en esta imagen muchos siglos después, que le añade la restauración los elementos que la hacen tan parecida a la mexicana. Entonces es todo lo contrario a lo que afirman los antiaparicionistas en internet. La del coro no inspira a la mexicana, sino que la mexicana sirve como inspiración de la de Guadalupe de España. Y esto es porque se le dan esos añadidos en el siglo XVIII. Hay otro detalle interesante que menciona Fray Sebastián García en su obra Guadalupe de Extremadura en América. Él dice que se sabe que los jerónimos daban estampas de esta Virgen del Coro a los que se iban hasta América y que esas estampas pudieron inspirar a Guadalupe. Pero hasta el momento, aunque muchos piensan que esas estampas de la Virgen del Coro hicieron que naciera el culto a la guadalupana de México, no existe ninguna estampa. Yo lo he investigado y no he podido encontrar ninguna. Entonces, hasta que aparezca una de esas estampas, esta hipótesis de que la Virgen del Coro inspiró a la de Guadalupe, por todo lo que os acabo de contar, queda completamente descartada. Bien amigos, llegando al final de esta larga investigación, de este video que sé que vais a tener que ver varias veces porque son muchos datos, pero es necesario que os dé todos los datos para que entendáis esta historia y que vosotros, con todos los elementos sobre la mesa, podáis conocer la verdad del acontecimiento guadalupano, más allá de lo que personas sin dar fundamento alguno sostengan. Llegando al final de nuestro relato, no quisiera terminar sin dar las gracias a la amabilidad del que fuera rector de la Basílica de Santa María de Guadalupe de México, Monseñor Enrique Glenny Graue, con quien tuve la posibilidad de visitar la imagen de la Virgen de Guadalupe gracias a Fernando Ojeda Llanes, como muy pocas personas tienen oportunidad, dentro de su camarín. En ocasiones especiales, la tilma de San Juan Diego con la imagen de la guadalupana abandona su posición habitual dentro del santuario en la Ciudad de México para ser contemplada en su camarín. Se gira la imagen y queda en una habitación cerrada. Estas visitas son privadas, se realizan siempre a última hora de la tarde, cuando ya la basílica ha cerrado sus puertas para no perjudicar a los fieles que llegan al santuario. Y la primera vez que visité México, gracias a Fernando Ojeda Llanes y a Monseñor Enrique Glenny Graue, a puerta cerrada, pude visitar el camarín de la Virgen, coincidiendo allí con un grupo de sacerdotes que celebraban el aniversario de su ordenación y acudieron con sus familias hasta el camarín de la Virgen. Antes de acceder a ese espacio en el que el Papa Francisco oró a solas ante la patrona de México, recibimos una charla de Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, y al tiempo que escuchábamos la interesante exposición de uno de los mayores expertos en el acontecimiento guadalupano, el personal de la basílica trasladaba la tilma desde la pared del templo, donde se puede observar,
hasta el camarín. Eso solo se puede hacer en presencia del rector, que es la única persona que posee la llave y la combinación para poder cambiar la imagen de posición. Y después de que esto ocurriera, ya nos permitieron a Fernando y a mí accesar al camarín. En aquellos minutos que pasamos a solas con la guadalupana, pude sentir el mágico misterio de una imagen que sigue emocionando a los fieles de un mundo acelerado, demostrando que hoy día todavía hay espacio para la fe. Si tengo que ser sincera y compartir lo que me ocurrió, abandonando por unos segundos mi perfil de periodista y siendo solamente yo, os tengo que contar que viví lo que han vivido otras personas que han estado a milímetros de la tilma, como estuve yo. El rostro de la guadalupana cambió ante mí. Yo ya no veía el rostro de la Virgen que todos conocemos. Lo que veía era el rostro de mi madre en su juventud. Lo reconocí porque he visto muchas fotografías de mi madre cuando era una adolescente y era ella. Quedé sumamente impresionada y pude contrastar mi vivencia con las de otras personas a las que les ha ocurrido lo mismo, que han visto a su madre en el rostro de la guadalupana. El simbolismo y la magia que conlleva el poder de la tilma os lo dejo a vuestro criterio personal, pero esto es lo que a mí me ocurrió. Por mucho que le pese al racionalismo del siglo XXI, la tilma de San Juan Diego le desafía desde su casa en el Tepeyac. Que ese tejido de maguey siga intacto tras tantos siglos es un insulto para la ciencia y para los seres humanos de nuestro tiempo, en cuyas vidas no hay espacio ni para los milagros ni para la fe. La Virgen de Guadalupe representa mucho más que una religión o un país. Es la prueba palpable que nos obliga a agachar la cabeza y reconocer que no lo sabemos todo, que todavía en nuestro mundo hay un gran espacio de misterio que desconocemos. Muchas gracias a la Virgen de Guadalupe de México y de Extremadura. Muchísimas gracias a todos vosotros por haberme acompañado en este capítulo tan especial de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.